Seguimos en Proeconomía y Finanzas y llegó el momento de saludar a nuestra entrevistada de la fecha. Estamos en piso con la economista Patricia Goto. Patricia, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por venir a Proeconomía y Finanzas. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, Patricia. Te queríamos preguntar justamente acerca de cómo están avanzando los diferentes indicadores económicos en lo que va de este año, teniendo en cuenta los resultados de prácticamente la primera mitad del año en muchos de ellos. Primeramente te quería preguntar acerca del crecimiento económico. Ujú. Teniendo en cuenta los datos de cuentas nacionales trimestrales por un Sí. lado y también los datos del IMAEP, ¿qué dinámica se ve que se está teniendo en cuanto al crecimiento de la actividad económica? ¿Se está teniendo tal vez un sesgo alcista con relación a las proyecciones anteriores o cuál es el análisis que están haciendo? Sí, efectivamente los datos publicados a la fecha ya nos confirman un dinamismo relevante en la economía paraguaya. Si bien era esperado, los resultados están siendo mejor a lo inicialmente previsto. Por un lado, el IMAEP del primer semestre del año ya nos adelanta de alguna forma que el crecimiento ha sido significativo. Los datos de cuentas nacionales cerrados al primer trimestre del año nos hablaban de un crecimiento del 5,2% para la economía paraguaya. Es un crecimiento bastante elevado y de hecho que nos ubica en la región como la economía que más está creciendo. Eso es importante y si bien en los primeros 3 meses del año se siente mucho más el efecto del agro puntualmente, de la recuperación de la producción de soja, hay que decir que en los siguientes 3 meses también estamos viendo el mismo dinamismo, así que el crecimiento está siendo más homogéneo en todos los sectores económicos y es una noticia bastante alentadora. Con esto efectivamente tenemos un sesgo al alza en las proyecciones de crecimiento económico. Nosotros estamos esperando alrededor de 5% de crecimiento para finales del 2023 y esperando un poco también la corrección del Banco Central del Paraguay, que seguramente en los próximos meses va a estar dando su nueva proyección para el cierre de este año. Una cifra, Patricia, de 5% que es importante teniendo en cuenta lo que es sobre todo la dinámica económica de los últimos años. Efectivamente, Paraguay retomó un poco ese crecimiento en torno al 4 o 5% que venía teniendo antes de la pandemia. Hay que decir que bueno, nuestra economía se enfrentó a varios shocks que impidieron un poco continuar con ese crecimiento promedio de la última década. Hablamos de la pandemia por un lado, luego el shock climático y también un shock inflacionario que tuvimos el año pasado. Eso había afectado fuertemente a algunos sectores económicos y el 2023 se está perfilando como un año de la recuperación económica finalmente. Patricia, si uno analiza los datos de crecimiento económico del IMAEP, por ejemplo, se nota ya que hay un crecimiento de lo que es el IMAEP sin agro ni binacionales. Esto en meses anteriores no se estaba dando y en cierto modo es una buena noticia, pero hay sectores económicos que no están teniendo tampoco un buen pasar, sobre todo el sector de las construcciones, de acuerdo a las mediciones del Banco Central, está teniendo algunos problemas. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esa dinámica en líneas generales? Sí, efectivamente, los datos de cuentas nacionales del PIB puntualmente un poco levantaban esa señal de alerta de que el crecimiento estaba muy concentrado en el sector agrícola y de la producción de energía eléctrica. ¿Sí? Si sacábamos a esos sectores, en realidad estábamos viendo un decrecimiento, un tímido decrecimiento de la economía paraguaya. Ahora, con los datos adelantados del IMAEP que ya nos permiten ver cómo fue la economía hasta mayo, vemos de que eso se está revirtiendo gradualmente. Ya vemos que la economía sin el agro y sin la producción de energía igualmente está creciendo a una tasa cercana al 3%. Eso es una buena noticia. Ahora hay sectores debilitados que están restando un poco de dinamismo a la economía este año y allí mencionamos a lo que es el sector de la construcción, que de hecho era algo que se preveía para este año. Puntualmente por el ciclo político, nosotros estamos en un año de transición de gobierno. Eso trae consigo una desaceleración de la obra pública, pero también hay que decir de que en el frente privado se está viendo una desaceleración de la construcción, también típico de un periodo tras un auge importante del sector. Probablemente estemos llegando hacia un techo en la producción de lo que es la construcción puntualmente y eso hace de que las tasas de crecimiento sean cada vez menores, ¿sí? Es un comportamiento que se esperaba. Pero que, bueno, por el lado público vamos a ver ya con la asunción del nuevo gobierno cómo eso va evolucionando en la segunda parte del año.
¿Hay otros sectores, Patricia, que estén mostrando justamente estas dificultades? ¿Algún sector en específico que a lo mejor les haya llamado la atención en su desempeño en lo que va del año? Sí, otro sector que en la primera parte del año mostró un crecimiento negativo es el de la manufactura, el de la industria puntualmente. Allí tiene un peso relevante lo que es la industria cárnica. También hay que mirarlo atentamente porque lo que estamos observando es un decrecimiento en lo que es la faena de ganado bovino. Eso también es un tema a tenerlo en cuenta. Si bien el año 2022 había sido un año muy bueno para la industria cárnica, había llegado a niveles bastante elevados, lo cual hace difícil superarlo nuevamente, ya que la capacidad instalada también es limitada. Entonces estamos viendo un decrecimiento en el sector, ¿sí? Allí hay que mirar también un poco el contexto externo, esto está muy ligado a una demanda externa. Estamos viendo que Rusia está perdiendo parte del mercado cárnico, ya no es el segundo principal comprador, sino ya pasó a la tercera posición, pasando Taiwán a ser nuestro segundo comprador de carne local. Entonces todos esos factores también habría que ir analizándolo. Los datos adelantados nos muestran de que efectivamente esta tendencia a la baja continúa en lo que es la industria cárnica, así que probablemente en los datos del PIB continúe incidiendo de forma negativa. También la industria de la soja era una industria que venía bastante golpeada por la sequía del año pasado, que tiene un impacto directo en la producción de soja, y este año un poco también influenciada por lo que es la situación en la Argentina. Ellos tuvieron una sequía muy intensa que los hizo llevar a importar bastante granos en soja, y ahí Paraguay es un proveedor, así que esta industria está de vuelta rezagada en sus niveles de producción. Patricia, en lo que corresponde al consumo, el Banco Central también reporta lo que es el estimador de cifras de negocios, el Sí. índice de confianza del consumidor. ¿Cuáles son las expectativas en torno a este aspecto? Bueno, el consumo sí se perfila como uno de los motores de crecimiento tras varios años de debilitamiento por la pandemia, la inflación que afectaron mucho los niveles de consumo a nivel local. Este año vemos una reactivación general en la mayoría de los rubros. Todavía hay ciertos sectores comerciales que continúan afectados, como por ejemplo es el caso de la venta de combustible, también un poco afectado por lo que es la dinámica del contrabando. Lo que es venta de supermercados también le está costando retomar la senda de crecimiento, pero ya vemos niveles cercanos a lo que era el periodo prepandemia. Así que el consumo hoy se perfila como uno de los sectores que van a impulsar el crecimiento. De hecho, que ya se vio eso en el PIB del primer trimestre del año, y también un poco condicionado a la evolución de la inflación, que viene siendo favorable, ¿no? Porque ya vemos una desaceleración, una inflación ya cercana a la meta, y eso también da margen para la reactivación del consumo. Patricia, antes de pasar a la parte de inflación, quería tocar un punto que vos comentaste y me parece también relevante, que es el tema del contrabando. Con el tipo de cambio en Argentina y toda la situación que ya conocemos, se está generando un alto incentivo para el ingreso irregular de mercaderías, y esto genera distorsiones en la economía. Esto en cierto modo también podría estar limitando el crecimiento de sectores. Decías, por ejemplo, el tema de la venta de combustible se ve muy condicionado por eso. Tal vez la venta de los supermercados, es decir, se está teniendo también una presión cada vez más relevante en términos a lo que es el tipo de cambio o el juego cambiario y lo que es el ingreso de mercaderías de contrabando. Sí, es un dato no menor, un riesgo que tenemos que ir monitoreando, porque realmente el impacto que se ve en estos sectores es significativo. Si bien es bastante puntual, hay varios rubros que, terminan siendo bastante vulnerables ante esta situación de Argentina. Vemos que este año puntualmente la situación está siendo más grave de lo que se esperaba también inicialmente. Eso va a actuar como limitante para la reactivación de estos sectores, que hay que decir que son los sectores también que vienen más golpeados de periodos anteriores, y tanto lo que es venta de supermercados para la canasta básica del consumidor, como lo que es venta de combustibles. Recordemos que fueron de los rubros más afectados durante la pandemia. Entonces, esta situación hace de que cada vez la reactivación sea más compleja, y efectivamente habría que ver medidas al respecto también. En términos históricos, Patricia, me parece que estamos dentro de los niveles más altos de depreciación del peso argentino con relación al dólar. Estamos Así alcanzando mismo. niveles históricos. Estamos alcanzando niveles históricos. La situación en Argentina
de la dualidad cambiaria que ellos tienen, tiene un impacto muy significativo, sobre todo también viendo la estabilidad que está mostrando el guaraní en este año. Eso hace de que la situación sea un poco más grave en términos relativos. Y hay también cierto diferencial de precios con Brasil, Patricia. También con Brasil, bueno, Brasil y Argentina, que son nuestros principales socios comerciales y también con los cuales compartimos un comercio fronterizo importante. Eso hace de que esta dinámica sea bastante desfavorable para nuestra economía y es una problemática que ya viene hace muchos años también. Patricia, cuando entramos en terreno de la inflación, ¿cuál es el análisis que se ve con los datos que se tienen hasta el momento? Sí, bueno, el último dato de inflación del mes de junio mostró una deflación, una desaceleración mensual en los precios. Eso está ligado a componentes puntuales que tienen un peso relevante, como es el caso del combustible, por ejemplo, y hace que estemos cada vez más cerca de la meta. Ya estamos dos décimas por encima de la meta. Es una noticia alentadora para el mercado porque se vio una gradual desaceleración conforme también se esperaba y ya probablemente en el 2024 estemos ubicándonos dentro de la meta nuevamente. Esto da margen a los agentes económicos que en realidad están mostrando ancladas las expectativas. Eso también facilitó bastante la labor del Banco Central desde la política monetaria y también un poco avisora un cambio del perfil de la política monetaria que también es saludable para el sector privado puntualmente. Se está teniendo una perspectiva un poco más optimista, Patricia, teniendo en cuenta lo que ya decía, estamos muy cerca de lo que es la meta en términos interanuales Sí. y se está acomodando esa velocidad que no veíamos tal vez en meses anteriores, ahora se está dando en cuanto a lo que es la convergencia hacia la meta de 4%. Sí, efectivamente hay menos incertidumbre en el mercado, ya que los datos están acompañando esta desaceleración que se esperaba. También hay que decir de que no existen riesgos significativos por el lado internacional, básicamente, si bien siempre hay riesgos latentes, igualmente hasta el momento no se está viendo un reavivamiento en la suba de precios de commodities, por ejemplo, que es algo que impacta bastante a nivel local y eso es una noticia favorable, por lo menos para lo que resta del año, que creemos van a continuar en la misma línea de desaceleración de la inflación.